Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban todos ustedes un cordial saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 23 de febrero del año 2026, 6:40 de la tarde. Quien les habla, Carlos Andrés Cortés. Y hoy, pues, estaremos hablando sobre, o lo correspondiente a lo que es la instalación de Linux, pero ya desde una forma mucho más avanzada. En la sesión anterior estuvimos trabajando lo que fue la instalación de Linux utilizando lo que fue un asistente, por así decirlo, pero donde también observamos algunos conceptos base de la instalación, un archivo preset y otra cantidad de cosas que trabajamos que la verdad pues creo que fue bastante útil. Sin embargo, pues de todas maneras, esta no es, esa, digamos, fue una forma de hacer un breve acercamiento a lo que es la instalación real, pero si ya nosotros queremos meternos realmente a la parte de administración de servidores, pues ya nos toca hacer es una instalación mucho más personalizada, donde realmente tengamos que empezar, digamos, a aplicar otra clase de conceptos. Justamente esa es la idea el día de hoy, donde voy a explicar una instalación ya mucho más avanzada, donde estaremos, digamos, haciendo esto un poco más paso a paso para que ustedes de pronto tengan también, como les decía, pues esta grabación posteriormente será grabada o será enviada a YouTube y publicaré el enlace como evidencia pues en el Moodle, de manera que ustedes tengan también eso como una especie de material y que les va a servir justamente para lo que va a ser el primer trabajo parcial, que justamente está asociada a esta sesión y que pues es importante que ustedes lo tengan presente, ya que pues la idea es justamente que ustedes se vayan adaptando como a un entorno, a un contexto real y que puedan hacer bastantes averiguaciones más desde el punto de vista de manejo de software, que ustedes estén mucho más acostumbrados desde una perspectiva más ingenieril, porque digamos que, insisto, y no es por, digamos que la naturaleza nuestra como profesionales es proponer las soluciones más óptimas desde la ingeniería a pues simplemente instalar y hacer un tutorial de siguiente, finalizar. Entonces hacia allá es donde nos vamos a enfocar. Tener en cuenta que seguramente dentro de 15 días haremos la primera evaluación parcial. Esa evaluación parcial estará, por así decirlo, tendrá como punto de finalización lo que veamos el día de hoy y ese será, por así decirlo, el alcance que vamos a realizar ese parcial en 2 semanas, es decir, el primer parcial queda definido para el 9 de marzo. Ese va a ser un parcial escrito. Ese día, pues ustedes sabrán que tendrán que utilizar o traer hojas, traer lapicero. Les permito traer apuntes, pero solamente físicos. No van a poder utilizar nada digital, ya que pues justamente la idea es que ustedes también, digamos, el parcial o la forma de evaluar esté un poco más orientada a usted que sabe, que conoce, versus a un procedimiento que me parece pues que es mucho más pertinente y más pues como les decía a ustedes, no solamente en esta asignatura, sino en otras, pues que ustedes ya obviamente al permitirse el uso de ChatGPT, que es una herramienta pues que nos va a ayudar demasiado, pues uno ya más buscar que no la usen porque ustedes la deben usar, eso es presente y futuro,
La idea es que ustedes aprendan qué es lo que están haciendo, entiendan lo que están haciendo y en caso tal están en capacidad de discrepar incluso a lo que plantea una IA, porque la IA es una base de información, pero a veces cuando usted alimenta un sistema de información con basura, pues la respuesta será basura. Entonces, es importante tener en cuenta que muchas de las fuentes que a veces se usan no están actualizadas o son procedimientos que no son del todo óptimos, entonces es importante que los tengan en cuenta. Entonces, esas son como las primeras pautas que les quería pues brindar respecto pues a la evaluación. Entonces, quedamos que va a ser dentro de 2 semanas y que va a ser lo que hemos visto la semana anterior y lo que veremos el día de hoy respecto al tema de file systems y ya utilizar una partición ya de una manera mucho más inteligible, por así decirlo de alguna manera. Entonces vamos a utilizar la misma mecánica de la sesión anterior. Por ende, voy a proceder a compartir la pantalla. Aquí ya estamos en Workstation Pro 17 y no sé si me pueden confirmar, por favor, si ustedes en este momento ven mi pantalla. Sí, Correcto, profe, señor. se ve. Bueno, señor, muchísimas gracias. Entonces, lo de siempre, pues voy a crear una imagen como tal. Voy a crearla, digamos, como hice la otra vez, pues bastante significativa de tamaño. Pero aquí sí me voy a dar la pela ya de 50 gigas, pues voy a revisar justamente en mi equipo, pues tengo disponible 119 gigas, pues no tengo mayor inconveniente con ello. Entonces tengo aquí 50 gigas y un almacenamiento como un archivo simple. Y dentro de mi hardware voy a hacer entonces un subidón de memoria por lo menos, sí, a 8 gigas. Yo pienso que puede ser. Entonces sería, bueno, la voy a subir un poco más. Claro que eso es forzar mucho ya a mi equipo, dejarlo como muerto. Quizás eso fue lo que me pasó la otra vez. Entonces voy a bajar las 6 porque de pronto dejé a mi equipo sin eso. Y es más, la voy a dejar de 4096. Yo con 2 gigabytes me basta, me sobra. Es 2 procesadores tenemos. Sí, eso está bien. Bueno, aunque yo pudiese, digamos que como tal, sí, dejarlo así es preferible. Y pues bueno, voy a entonces aquí a cerrar. Me dice entonces sí, 50 gigas, 4096 y similares. Porque ese puede haber sido el error, ¿no? Haber usado mucha memoria RAM para la máquina virtual. Y resulta que ustedes como saben que esto utiliza también el sistema operativo propio de nuestra máquina, o sea, el real. Es posible que entonces lo que se colgaba era el sistema operativo propio y tenía un poco de memoria sin usar. Entonces, pues, digamos que en este caso voy a trabajarla así. Finalizaré y entonces aquí este señor, pues, ahí va a comenzar la instalación. Entonces, lo que a ustedes les comentaba la otra vez, que no teníamos ningún inconveniente en, por así decirlo, upa, pero ¿qué es esto tan inmundo ahí? Bueno, ahí se ve un poco mejor, más chidori, pero voy a más bien a utilizar la todopoderosa lipa porque veo que, pues la verdad es que esto está un poco extraño. Deme un segundito. Un segundito, muchachos. Voy a salir un momentico acá. Voy a dejar un momentico aquí de compartir. Deme un segundito aquí, soluciono un pequeñito problema que tengo acá. Listo. Voy a reiniciar aquí la máquina, pues ustedes no lo están viendo, pero voy a reiniciar. Y quedaré otra vez en la pantalla. Es que necesito,
voy a utilizar más bien la todopoderosa Lipa, Dua Lipa, para, pues, como que veámoslo en más detalle. Creo que ahí seguramente, pues, vamos a poder hacer esto mucho más interesante. Listo, voy a volver a compartir la pantalla. Creo que ahora sí, eh, pues la voy a ampliar aquí. Claro, mejor, la voy a mejor ampliar de acá. Entonces, decíamos que vamos a utilizar la instalación gráfica. Entonces, pues no tenemos problema en la misma, que fue lo mismo que veníamos haciendo la vez pasada, simplemente que ya en la distribución de los discos, ahí es donde me voy a detener un poco a explicar ya quizás algo mucho más interesante. Pues tenemos español, otra vez pues Colombia, esto no tiene pues latinoamericano, y aquí pues ya empezaremos a mirar cómo vamos a empezar a hacer la distribución, porque justamente la idea es explicar qué son los file systems, cuáles son las particiones normalmente disponibles en Debian y cuál debiera ser, porque es lo que nosotros buscamos, cuál es el deber ser de una partición en Linux y cuál es lo que deberíamos nosotros tener en cuenta justamente en el momento en que nosotros realizamos, digamos, algún análisis respecto a una instalación que nosotros vayamos a hacer de un sistema basado en cualquier distribución de Linux. Entonces aquí pues está haciendo el análisis, pues esto ya lo habíamos visto, pues sí noto que está un poquito más rápido que la vez pasada. Creo que ahí sí ya no hicimos pues como ese tema. Parece ser que con VMware, cuando le configuro mucha memoria RAM a la máquina host, pues sí parece que como que sufre un poco más. Entonces por eso, pues sí vamos a ver cómo nos va. Con esta hora quedará más lento y se demora mucho más, no creo, porque ahora sí pues tendremos como un poco más de elementos, por así decirlo, de juicio. Entonces, esperamos aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Y entonces vamos a explicar ya lo de la partición de disco. Entonces ahí, pues, esto, como les decía, es típico en todas las instalaciones. Esto no es algo que para ustedes vaya a ser diferente a lo visto en la sesión anterior. Esto se aprende practicando. Lo bueno es que, digamos, tenemos este tipo de máquinas virtuales que en otrora eran difíciles de conseguir. Ahora es muy fácil, inclusive simular una red mientras tenga uno un buen equipo como tal. Entonces, en ese sentido no tenemos problema. Entonces, nombre de la máquina, le pondré pues nick, nombre del dominio. Recuerde que ya habíamos hablado la sesión anterior de que era un dominio. Y la clave de superusuario, pues voy a dejarla en grabación por si se me olvida: 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Que de pronto digo, ay, era solo hasta el 5, ¿no? Bueno, recuerde que esto se está haciendo de modo eh, académico. O sea, uno nunca debería configurar esto 1 2 3 4 5 6. Sin embargo, pues interesante que lo sepa. Nuevo completo para el nuevo usuario. Entonces voy a ponerle acá eh, otro usuario. Le voy a poner mi nombre completo y pues un nombre como mucho más serio. ¿Por qué? Porque esto como va a quedar grabado, ahí sí no me atrevo a poner cosas raras. Bueno, igual lo pondría, no hay problema. Igual la clave del pueblo, vamos a dejar 1 2 3 4 5 6. Y aquí es donde ya empiezan los temas a variar, porque ya aquí no vamos a decirle que él haga,
las cosas por nosotros, o sea, ya no vamos a trabajar con un particionamiento guiado, sino con uno manual, y aquí es donde va a empezar lo bueno. Entonces, viene acá como tal, tenemos aquí nuestro disco duro. Yo podría utilizar un particionado guiado nuevamente, pero aquí tengo mi disco duro como tal y le voy a hacer doble clic, ¿sí? Para crear un nuevo sistema de particiones. Le voy a decir continuar. Y aquí él lo que hizo fue crearme ya una partición primaria lógica, pero que en este momento tiene completamente el espacio libre. Entonces aquí es donde yo ya puedo empezar a hacer mi tarea de particionar. ¿Cómo hago para acceder a ese menú? Pues estoy aquí ubicado en el disco, yo le hago doble clic y yo pudiese utilizar a través de crear una partición nueva. Entonces, le voy a decir aquí doble clic y le voy a decir crear una partición nueva. Entonces aquí me dice, ¿de cuánto el tamaño? Entonces, yo le pudiese decir, por ejemplo, 1. Voy a colocar cualquier estupidez por ahora. Que si es primaria o es lógica, le voy a colocar lógica al principio. Y él me va a decir que dónde quiero ubicarla. Y me va a decir qué tipo de sistema de archivos quiero usar. Esto lo voy a hacer un poco más despacio. En este momento lo he hecho un poco rápido porque, digamos, por ahora no vamos a, digamos que tengo que explicar esto primero. Aquí ven que me creó uno de esto, pero yo le voy a decir a este señor, esto, denme un segundito acá, que esto acá, later. Yo a este señor puedo, digamos, en algún momento entrar acá, ver cómo fue la configuración que se hizo y similares. Pudiese también deshacer los cambios que he propuesto como tal, pero entonces, pues digamos que acá yo pudiese decirle retroceder, volver a particionar y deshacer los cambios realizados a las particiones, continuar, crear una nueva así, y acá volví a quedar con el espacio libre. Entonces, aquí ya es donde uno se supone que cuando yo esté acá, ahí yo ya debería saber qué voy a hacer. O sea, este momento donde estamos acá no debería ser el momento donde yo me ponga a pensar cómo voy a particionar el disco. No, nosotros se supone que dentro de nuestra profesión y mucho más siendo ingenieros, cuando llegamos acá ya sabemos qué vamos a montar, cómo lo vamos a montar, cuáles son los tamaños que vamos a utilizar y ya con ello pues nosotros simplemente ejecutamos lo que nosotros habíamos planeado. Pero como nosotros todavía no hemos visto ciertas temáticas, entonces me voy a detener acá porque hay dos conceptos que hay que tener claro respecto a lo que es una partición nueva, ¿sí? A lo que es una partición, digamos, lógica, eso ya lo habíamos visto. Y, perdón, a lo que tiene que ver con, digamos, el file system, que es este, que es uno de los temas que hay que elegir. Y el otro es el punto de montaje que queremos hacer. Aquí voy a borrar esta partición. Y aquí vamos a empezar la exposición. Entonces, lo primero que hay que definir, aquí sí ya voy a quitar la todopoderosa Dualipa. Bueno, JA es Jacobo. Jacobo, cuénteme qué duda tienes. No, bro, me quería preguntar lo de Debian 13. Pues nosotros tenemos una interfaz gráfica muy diferente. Entonces, pues para saber simplemente si el ejercicio que vamos a hacer hoy se puede hacer con eso igual. Sí, señor. Es correcto, se puede hacer igual, sí, señor. Ah, listo, bro. Listo. Gracias por la pregunta. Entonces voy a compartirles, voy a hacer la presentación acá
de justamente qué es un file system. No sé, Jaco, si tienes otra pregunta o te quedó la manito levantada. No, me quedó la mano levantada, profe. Ah, bueno, mijito, hágale. Gracias. Igualmente, muchas gracias por la pregunta. Entonces, veníamos hablando, la sesión anterior les había explicado a grosso modo qué podía ser un file system cuando nosotros hablamos de sistemas operativos en términos generales, no solamente en Linux, sino en cualquier sistema de almacenamiento. Todo sistema de almacenamiento digital debe tener un file system, sea el que sea, porque es la forma en que, digamos, se logra guardar la información de una manera coherente, de una manera recuperable en cualquier dispositivo de almacenamiento. O sea, una de las preguntas que quizás uno en algún momento le puede hacer respecto a los sistemas operativos es justamente ese. Bueno, ¿qué debemos hacer o cómo es que hace un sistema de almacenamiento, un disco duro externo, un disco duro de mi portátil o una memoria USB o un sistema que se encuentra en la nube? ¿Cómo hace para almacenar un archivo y que yo después al siguiente día pueda mirar el archivo y mientras el disco no sufra daño alguno, pues él es capaz de recuperar la información? Eso es gracias a los file system que me permiten justamente guardar la información en diferentes tipos de bloque, en diferentes formatos, y que gracias a ello yo puedo hacer esa recuperación. Entonces aquí es importante tener claro, si yo estoy hablando de un file system como NTFS, como FAT32, como Extend 4, como SWAP, o FAT32, FAT16, que en algún momento pues hizo parte de la historia, especialmente de los sistemas operativos Windows, pues significa que la única forma de yo poder leer esa información es desde un sistema operativo que esté en capacidad de reconocerlo y extraer la información. Y eso, digamos, en algunos casos ha sido un poco de las desventajas de Windows. Windows en algún momento ha sido muy restrictivo en leer otro tipo de particiones que no sean NTFS o FAT16, FAT32, sino que, digamos que otro tipo de particiones como Extend 4 y otros que existen que vamos a ver, pues no es capaz de leerle, lo que hace que no sea capaz de pronto de algún disco que esté en Linux, aunque no esté encriptado, no esté en capacidad de leer la información porque simplemente el sistema operativo no reconoce esos tipos de partición. Entonces, digamos que ahí sí, muchas veces, si yo quiero recuperar la información de un disco que tiene como sistema base Linux, normalmente yo debería intentar recuperar la información en otro sistema operativo Linux, porque difícilmente desde Windows lo voy a poder hacer. Entonces, importante, miren que este tema de los file system pareciera algo demasiado teórico, pero todos los días lo estamos haciendo. Entonces, vamos a mirar un poco este tema de file system y yo he venido hablando file system, file system, file system, pero también hay que definir justamente eso que tanto he mencionado, ¿qué es? Entonces, si hablamos desde esa perspectiva, pues un file system, o conocido en español como sistema de archivos, es el método y la estructura de datos que se usa o que usa un sistema operativo para organizar, almacenar y gestionar información en un dispositivo de almacenamiento. Eso es lo que es un file system. Es un método y es una estructura de datos que el sistema operativo utiliza para almacenar y gestionar la información. Entonces, lo primero, ¿cómo organiza los datos? Pues normalmente, y también hace parte si nosotros somos organizados como administradores de un servidor, organizamos todo correcta, adecuadamente, de una forma lógica, pues si nosotros organizamos los datos, pues el file system va a ver reflejado es justamente esa misma organización. Porque una de las cosas que, si ustedes van a ejercer el tema en algún momento de administrar servidores, pues ustedes algo que tienen que ser es muy organizados y tener una buena organización de carpetas y tenerla bien ubicadas en los respectivos file system y en las respectivas particiones
para que cuando requieran esa información para algo, pues no vayan a tener ningún tipo de inconvenientes y que muchas veces por el afán no les permita recuperarlo o que usted no les permita recordar de una manera intuitiva dónde está la información. Entonces, normalmente nosotros tenemos directorios y carpetas. Y lo mismo, pues cada carpeta tiene sus propias subcarpetas y dentro de ellas están los archivos como tal. Entonces, digamos que eso se hace gracias al file system. El file system sabe dónde está un directorio dentro de su ubicación física, entonces él es capaz de mover lo que son sus elementos lectores, ubicarse en la pista, cabeza, cilindro y similares para recuperar esa información y eso lo hace a través de esa organización de datos. Gracias también al file system, podemos hacer una buena gestión de espacio. Es decir, el disco él lo ve como un elemento que yo puedo particionar o que normalmente lo puedo ver dividido en bloques y sectores y él sabe qué bloques están libres, qué sectores están libres, qué bloques están ocupados, cuáles no están ocupados, para evitar que en algún momento yo sobrescriba la información que hay en un bloque en otro y termine generándome pérdidas de información. Esto también es importante tener claro que los file system, al igual que pasa en la memoria RAM, no tiene un almacenamiento lineal, es decir, que la información esté distribuida completamente, digamos, apilada, sino que está los espacios, muchas veces un archivo puede estar distribuido en varios espacios del disco, pero esos espacios no están seguidos, pueden estar distribuidos en varias partes de, del mismo. Entonces, eso también hace que, digamos, se le pueda dar un manejo un poco más eficiente a lo que es justamente ese almacenamiento. También el file system, sobre todo los modernos, llamémoslo en el TFS, Xen 4 y similares, pues me permite manejar permisos a nivel archivo, a nivel carpeta, donde me da permisos de lectura, escritura o ejecución sobre los mismos, y quiénes son los propietarios y los grupos, como sistema multiservidor como el que estamos utilizando como caso de estudio, que es Debian, o en otros sistemas operativos como el caso de Windows Server, que tiene, digamos, también esa característica multiusuario y que me permite manejar ese tema de propietarios y grupos. Entonces, miren que definir un file system hace la diferencia en algún momento en cualquier sistema operativo. También la seguridad y la recuperación. Ningún disco duro, ningún dispositivo está exento de algún problema. Si lo hablamos a nivel servidor, les reitero, un servidor no está diseñado dentro de su hardware o dentro de su funcionamiento, hacer un equipo que sea como el nuestro, que nosotros apagamos y prendemos constantemente. Lo normal es que usted cuando hace la instalación completa de un servidor, una vez ha terminado, este mismo debería permanecer encendido, salvo tareas de mantenimiento. En esas tareas de mantenimiento, ahí es donde más, digamos, el administrador del servidor, donde más hay crujir y rechinar de dientes. Si no, pregúntenos a los que en este momento tenemos cuentas en Bancolombia, que después de un mantenimiento de servidores ocurrido el día de ayer, al momento todavía no ha podido restablecer los servicios, es decir, venía funcionando bien, pasa un mantenimiento, en el mantenimiento pasa algo y los servidores empiezan a tener un mal funcionamiento y ese mal funcionamiento, miren que en un servicio como el BAN, la banca, puede ser catastrófico porque imagínense, digamos, las grandes empresas que de pronto tengan que hacer grandes transacciones, definitivamente no poderlas hacer el día de hoy en ningún espacio del día simplemente porque el sistema no funciona. Igual ustedes en algún momento cuando están
trabajando en las organizaciones, ustedes hacen un mantenimiento y resulta que aparentemente todo salió bien, pero todo empieza a verse realmente en el momento en que empiezan a entrar los usuarios, a que haya concurrencia de servicios, y ahí es donde uno se da cuenta que pueden ocurrir cosas, y entre ellos está el tema de recuperación de información, y normalmente en los servidores no debería ocurrir este tipo de cosas, pero si ocurren, el file system me debe respaldar tras un fallo eléctrico o un apagón, porque en ese momento es posible que dentro de los discos, de los sectores que tiene el disco, en ese momento yo estoy tratando de hacer alguna operación de escritura y esa operación de escritura, cuando se va la energía, inmediatamente detiene y usted no sabe si el archivo escribió completo, no escribió completo, qué pasó. Y eso no debe pasar en servidores. Se supone que un servidor debería tener una UPS, debería estar bien respaldado, debería funcionar con una línea eléctrica regulada, no debería trabajar con una línea eléctrica no regulada como normalmente tenemos nosotros en nuestros hogares, sino que debería estar respaldada con una UPS, de manera que si en el peor de los casos hubiera una tragedia que me generara 1 o 2 días de o horas sin energía eléctrica, pero que yo esté en capacidad de apagar el servidor de una forma ordenada, de una forma controlada, para evitar que pasen esos temas journaling, porque ese tema, cuando se apaga abruptamente un servidor o algo, o un equipo, inclusive los nuestros, puede generar daños en las bases de datos, daños en la información y finalmente, pues, de pronto en algún momento incluso daños físicos en el file system que nos obligue a reinstalar completamente nuestro sistema operativo, generando grandes pérdidas de información. Entonces hay otros que tienen otro tipo de funciones avanzadas, como los snapshots, que es hacer una imagen de la información que hay actual. Cifrado, lo que digamos, con el algoritmo Lux, que es el que normalmente utiliza Linux para encriptar la información, o compresión de datos también, que es bastante importante. El file system también tiene soporte de metadatos, es decir, guarda información extra sobre cada archivo, su nombre, su tamaño, su ubicación, su fecha de creación, modificación, permisos, etcétera. Esta metadata eh, es muy útil para los admin porque cuando usted ve archivos de sistema que sin mediar actualización han sido actualizados en un periodo de tiempo relativamente cercano, usted puede en algún momento empezar a intuir que hay algún intruso, ya sea usuario o algún virus informático que está afectando el sistema. Entonces ahí usted ya puede empezar a tener sospechas del mismo. O sea, cuando yo instalo un sistema operativo, los archivos que son propios del sistema operativo como tal y que no haya mediado, por así decirlo, alguna actualización, en ningún momento debería verse cambiado ni su fecha de creación, ni su fecha de actualización, ni su tamaño. Y cuando aumenta el tamaño, o cuando disminuye el tamaño, usted puede entonces presumir que hubo un cambio en el sistema operativo que lo generó. Ese es el gran problema, el gran dilema, pero eso ya te pone en alerta, donde debes encontrar la razón del cambio del archivo, del tamaño, porque eso puede ser algún sobrescrito que te abra una puerta trasera y finalmente termine siendo vulnerado. Entonces ese metadato sirve mucho. Igualmente en la informática forense, cuando se cometen delitos a nivel de sistemas de información o que hay evidencia que ha sido almacenado en dispositivos de esta índole, pues justamente esa metadata se conserva, incluso si usted elimine la información, se conserva y muchas veces a través de herramientas especializadas que normalmente nosotros no tenemos disponibles, pero sí las entidades encargadas de hacer investigación como la policía y las unidades de delitos informáticos es capaz de recuperar la información así haya sido borrada. Y eso normalmente se ve mucho, lamentablemente, en casos que no podemos ser ajenos, como
el uso y la distribución de pornografía infantil o incluso videos de torturas, violación o delitos tales como ciberacoso o ciberextorsión, donde muchas veces los delincuentes tratan de borrar la información del disco, tratan de eliminarlo, pero una vez es obtenido el disco por parte de las autoridades, a través de una cadena de custodia y llevado haciendo, digamos, los buenos procedimientos y los acordes a la informática forense y a lo establecido dentro del Código de Procedimiento Penal, pues inmediatamente estos son recuperados y justamente se es capaz de recuperar, valga la redundancia, la información que ha sido borrada, sus tamaños y similares, y puede ser nuevamente extraída. O sea que ese tipo de cosas pasan y usted puede borrar, formatear y muchas cosas de esas quedan almacenadas como tal para posterior investigación. Por eso es que uno, nada mejor que la tranquilidad que da hacer las cosas bien y no hacer cosas que se encuentren por fuera de la ley, porque pues de todas maneras en los dispositivos electromagnéticos, quizás la única forma de usted poder esquivar, digamos, si tiene algo en un dispositivo, es que tenga un daño completamente irrecuperable, como, digamos, que usted lo incinere o lo se meta a elementos corrosivos como ácidos que completamente deterioren ya y comprometan ya el dispositivo de almacenamiento como tal y que justamente generen pues que se corrompa completamente y ya no sea posible recuperar esa información. Entonces, miren que son temas importantes y uno creería que un file system que va a almacenar eso, ¿no? El file system nos espía, el file system, digamos que guarda todo lo que nosotros hagamos. Si usted tenía el pack de su expareja, pues así formateé si en algún momento las autoridades lo tienen ahí y podría recuperarlo en caso de que eso se convierta en una prueba para aclarar alguna temática de orden judicial. Entonces, miren que ese tipo de cosas ocurren y de pronto si alguno de ustedes en algún momento piensa hacer carrera, piensa hacer algún curso en el tema de informática forense, pues seguramente sí que se va a divertir y en serio con este tipo de cosas. Entonces tenemos diferentes tipos de file system como Extend 2. Este fue lanzado en 93. No tiene journaling, o sea que si se dañó la información muy difícil. Ya es obsoleto, pero todavía usted lo soportan algunos sistemas Linux. Extend 3 tiene journaling. ¿Cuál era la desventaja y por qué tuvo que evolucionar? Porque solamente soportaba o podía direccionar hasta 16 terabytes de sistemas de archivos. Y ustedes saben que ya en los sistemas de información no modernos, esa cantidad ya es bastante pequeña. Pues uno diría, pues para mi equipo yo tener 16 terabytes sería algo espectacular, pero ya para sistemas de servidores a nivel mundial, 16 terabytes es prácticamente despreciable, por así decirlo. Y ya Extend 4, pues ya es muy estable, pues ya maneja volúmenes, puede manejar archivos de 1 exabyte y, digamos, puede direccionar hasta 1 exabyte y también quiere decir, y ya permite archivos de tamaño máximo de 16 terabytes. O sea que puedo tener una cantidad, digamos, de elementos de este tamaño que un solo archivo pese 16 terabytes pues pudiese ser tranquilamente lo que capture, por ejemplo, una sonda espacial o incluso, de hecho, la información que en algún momento procese un telescopio como Hubble, que son temas ya de otro nivel. Entonces, digamos que este tipo de sistemas operativos me permiten ese tema direccional. Usa extends en lugar de bloques individuales que permite mejorar rendimiento. Hace un journaling o blog de transacciones avanzados y checksums. El checksum se usa para verificar qué tan integral quedó mi información. Es estándar, es un rendimiento excelente, es un buen balance, tiene un buen balance.
Hay otros como XFS que también es adoptado por Linux, pero son para archivos de gran capacidad, hasta 8 exabytes. Estamos hablando de tamaños ya completamente astronómicos. Está el BtrFS, que es basado en árboles binarios, que es desarrollado, es propio de Oracle eh, como tal. Está el Razer también, ya casi nadie lo usa. Está el Flash Friendly System y hay otros soportados en Debian como JFS, FAT, XFAT NTFS, que es compatibilidad con Windows, pero no se recomienda usar para Linux salvo en discos externos. O sea, usted una partición nunca en Linux, en un sistema que usted considere que va a trabajar en producción, usted nunca o usted evita utilizar sistemas NTFS. Eso solamente es para, de pronto, si en algún momento usted va a usar algo con Windows. Los sistemas TMPFS, que es para memoria virtual, llamémoslo así. Están los overlays, los AUFs para contenedores y live system. Entonces aquí tenemos nuestro comparativo. Y este momento, pues abro un espacio si tienen algún tipo de dudas o preguntas respecto a lo que son los file system, que digamos que ya con esta información, ustedes pues posiblemente ya tienen ya mucha más claridad cuando seguramente ahorita que haga el demo de cómo voy a hacer el particionamiento de los discos, pues ustedes ya van a tener el demo de por qué en la gran mayoría, salvo la swap, yo voy a utilizar Extend 4 y no voy a utilizar ni NTFS, no voy a utilizar Extend 3, no voy a utilizar Extend 2, no voy a utilizar SFC, ZFS o XFS, no voy a utilizar nada de ello porque pues, realmente no es necesario, pero es importante para uno poder tomar decisiones previas a una instalación, tener claro estos conceptos porque, insisto, nosotros como ingenieros tenemos que ser muy fuertes en la planeación porque ya la ejecución, pues uno ya con la planeación, pues ya lo que hace es averiguar cómo se ejecuta, pero usted ya cuando tiene completamente las directrices, pues sea que por lo menos ya tiene un plan de vuelo, si el avión se estrella, pues por lo menos te quedará la tranquilidad que estabas ejecutando el plan de vuelo. Entonces, no sé, muchachos, preguntas hasta el momento, alguna duda que requieran, alguna aclaración hasta el momento. No, profe, todo entendido. Sí, todo bien, todo bien. Muchísimas gracias, Jacobo. Bueno, entonces con base en esto, pues uno ya dice, bueno, volviendo aquí, ya uno sabe que entonces una de las cosas que hay que definir aquí cuando estoy haciendo mi instalación en Debian es justamente qué tipo de particiones voy a utilizar. Pero ahora yo debo es mirar qué particiones son las que yo requiero. Entonces, para ello, pues tenemos aquí los particionamientos que normalmente podemos hacer en Linux y vamos a irlo bloqueando como tal. Perdón. Entonces, la raíz es la partición principal y contiene todos los directorios del sistema. Si de esta el sistema simplemente no arranca, si el sistema se llena, el sistema puede quedar inusable. O sea que ese directorio raíz es el que debería tener normalmente en escritorio, debería tener entre 20 y 30 gigabytes. Y si ya vas a trabajar en servidor, entre 30 y 50. Es muy raro que la partición raíz se llene, salvo que usted de pronto en algún momento haya hecho una mala distribución de los espacios. Pero acá pues vemos que en un servidor con 30, 50 gigabytes es suficiente. Pero pues de todas maneras, si usted puede destinar más, pues ahí no, tampoco es que estorbe. Si usted lo deja de 200 gigas, pues eso no hay ningún problema. Entonces lo primero que voy a hacer en este caso es que voy a definir la raíz. No voy a quitar la presentación porque pues me queda más fácil ir pasando de acá a acá. Entonces, vamos a comenzar con esto. Mucho ojo.
Entonces, vengo acá. Voy a dar Enter. Voy a crear una partición nueva. Y digo que voy a utilizar 20 gigabytes. Sí, GN, mucho. Voy a hacer una partición lógica. Voy a colocar que todo sea al principio. Y aquí voy a decir que voy a utilizar justamente esa opción de que se va a montar en slash y el sistema va a ser extend 4. No voy a utilizar nada de FAT, nada TFS, nada de XFS. Todas las particiones, salvo la swap que vamos a explicar, va a ser extend 4. Y digo que he terminado de definir la partición y ya tengo mi primera partición creada. Y me voy a venir aquí para mi segundo espacio. Entonces aquí revisemos qué otras particiones puedo hacer. Boot. ¿Qué hace la partición boot? Guarda los archivos kernel para si yo voy a utilizar Graph, si voy a utilizar Lilo, aunque Lilo ya no se usa, pero si normalmente voy a usar Graph, me permite arrancar el sistema. Si usted no especifica, él se va para raíz, pero es bueno tener boot y siempre es bueno tenerlo inclusive un poco más de 1 giga. Yo aquí solo lo voy a poner de 1 giga, pero ustedes en servidores, si ustedes boot se les llena por algún motivo, por alguna actualización o algo, él simplemente se quedaron sin sistema operativo. Le generará un error de kernel panic e inmediatamente el servidor quedará inservible. Entonces vamos a definir esa boot. Entonces, pero este file system queda abierta, chaval. Aquí va. Entonces, nuevamente hago doble clic acá. Va a crear una partición nueva de 1 gigabyte. Para mí es suficiente para este equipo, para este ejemplo. Va a ser lógica. También al principio. Y aquí en punto de montaje le voy a poner que va a ser boot extend 4 y acá digo si ha terminado de definir la partición. Entonces ya tengo raíz y ya tengo boot. Y todavía me quedan 32.7 gigas para direccionar. Entonces miremos qué otras particiones tiene Linux. Home contiene los archivos personales de cada usuario. Es donde vive la información de los usuarios, configuraciones. Entonces aquí, pues soy yo con yo. Entonces normalmente la gente en Home lo que es la última que uno configura con lo que sobre. Pero si usted va a trabajar en un entorno empresarial, aquí es donde usted tiene que empezar a hacer cuentas. ¿Cuántos usuarios tiene mi organización? ¿Cuántos usuarios tengo? ¿Cuántos voy a tener a futuro? ¿Cuánto va a ser el crecimiento de usuarios que proyecta la empresa? ¿Cuánto espacio le voy a asignar a cada usuario en ese disco? Y ahí yo ya podré dimensionar cuánto espacio le asigno a Home. Entonces, digamos que es preferible hacerlo porque si en algún momento yo necesito reinstalar el sistema operativo, no pierdo los archivos personales y fuera de eso, en caso si la raíz se daña, los datos de los usuarios siguen seguros. O sea, a nivel servidor, si yo ya estoy haciendo una instalación de un servidor real y con una cantidad de usuarios que yo tengo que tener a mi disposición, pues yo no debería, yo debería tener completamente todo separado, boot, raíz, home, porque eso me va a ayudar justamente a lo que habla en caso de fallo, pues yo solamente me preocupo por la partición que en ese momento falla y no me tengo que preocupar por todo el disco donde yo ahí centralizo un punto de falla. Entonces, digamos que es interesante eso. Entonces, home lo voy a dejar para lo último. Tiene var, contiene archivos de variables y esto va a depender mucho de los servicios que usted tenga instalados porque en var se almacena
toda la información de lo que pasa en su disco, en su servidor, con base en los servicios que tiene. Y eso es lo que uno como administrador de servidores tiene que estar revisando constantemente, porque el VAR le va indicando si hay errores, qué es lo que está haciendo, qué operaciones hay, y usted en algún momento, haciendo minería, pudiese detectar algún comportamiento anormal. Entonces, normalmente en un escritorio, una aplicación que yo voy a utilizar solo para mí, pues puedo utilizar entre 2 y 4, pero si usted, por ejemplo, va a utilizar un servidor web, si va a utilizar una base de datos o una aplicación que genere logs, pues usted debería tener una partición var exageradamente grande por la cantidad de logs que pueden usar. Y nuevamente evita que la raíz se llene. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ataques por denegación de servicio, cuando yo tengo var y tengo bien configurado mi partición var, si hay un ataque de negación de servicio, pues simplemente se afecta el servicio, pero el resto de servidores, el resto de particiones no se va a ver afectado por este tipo de ataques. Entonces yo voy a definirlo del más pequeño, 2 gigas nomás. Entonces nuevamente una nueva partición, establezco 2 gigas, 2 GB, dije 2 GB, dije 2 GB, gracias, muy amable. Continuar, voy a decirle lógica al principio y punto de montaje var. Y definí la partición y ahí ya tengo slash boot var y todavía me quedan 30.7 gigas disponibles. Entonces vamos a observar otra partición TMP, los archivos temporales. Si yo normalmente descomprimo muchas cosas, paquetes y similares, pues entonces tendría que hacer esta partición un poco más grande. Pero mejora la seguridad. Inclusive usted puede montar esa partición con modo no suec, no es sec y no suite. No es sec, es que ningún archivo puede ser ejecutado en esa partición. Y no suite, que ningún proceso o usted pueda hacer temas como root estando o haciendo parte de esa partición. Entonces, por ejemplo, usted descarga algo que de pronto tenga algún malware o alguna especie de amenaza, pues simplemente usted la descomprime ahí y él como no tiene permisos de ejecución ni de ejecutar tareas como root, pues en ese momento ya todo ha sido neutralizado porque normalmente todo se descomprime en TMP. Yo también lo voy a usar solamente 2 gigas, no es tampoco gran cosa. Entonces creo una nueva partición, 2 gigabytes. Continuar, lógica, principio, y entonces digo que este va a ser mi TMP. Dije mi TMP. Y he terminado de definir la partición. Entonces, miren, ya tengo raíz, put, var, TMP. Sigamos. Ya tengo var, OPT es para cuando yo voy a instalar otros productos de terceros. Por eso se llama OPT, porque es Other Products. Entonces, dependiendo de lo que yo si voy a instalar otras cosas que no son comunitarias, como Postgres, como Oracle, como Zimbra, que es un servidor de correo, o voy a utilizar otro tipo de software. Entonces, OPT es, por ejemplo, voy a usar OpenOffice, voy a utilizar Word para Linux, voy diciendo cualquier cosa, o voy a utilizar Android Studio. Entonces, yo debería tener esa partición OPT del tamaño que ocupen esas otras aplicaciones. En este caso, pues la idea es tener ese software extra separado del resto del sistema. O sea, en Linux es importante separar todo, de todo hay que separar. Entonces aquí con Other Product, pues voy a
crear aquí una partición nueva. Yo la verdad, pues, sin mucho utilizaré 5, voy a ponerle 10 gigas, por si las moscas. Si algo, pues la puedo borrar posteriormente. Lógica, principio, podría ponerle final. Y digo que, no, punto de montaje no es home, es opt. Y he terminado de definir la partición, me quedan 18 gigas. Sigamos. SRV, directorio para datos de servicio. Por ejemplo, si usted va a utilizar Apache, repositorio Git o algo así, pues entonces, si usted va a tener datos servidos, como en este caso, que usted le va a entregar cosas a los usuarios, debería tener bastantes teras. En este caso, pues mi equipo, de pronto la voy a utilizar para algunas prácticas en algo, por así decirlo, recomendado, pero entonces la voy a definir después de home. Swap es el único que no va a ser extend 4 y es el espacio en disco cuando la memoria virtual, perdón, funciona como memoria virtual cuando la RAM se llena. Si es menor de 2 gigas la RAM, es 2 veces la RAM que yo tenga. En mi caso, como yo definí mi máquina de 4 gigas, está en este rango. Entonces, si está entre 2 y 8 gigabytes de RAM, la swap debería ser igual a la RAM. O sea que yo la voy a definir de 4 gigas. Y si es de 8 gigas o superior, pues la swap debería estar entre 4 y 8. Si voy a usar hibernación, la swap debe ser igual a la RAM. Entonces, en este caso va a ser 4 gigas. Entonces, crearé una partición nueva de 4 gigabytes. Continuaré. Lógica. Principio. Y el punto de montaje será, bueno, aquí no es punto de montaje. Aquí yo tengo que definir es el sistema de archivos y decirle que va a ser swap, que es área de intercambio. Y terminé de definir la partición. Ya aquí lo marca como swap, yo como área de intercambio. Entonces aquí ya solamente queda por definir root. Voy a definir la de 1 giga, que ese sirve para directorio personal de root, pero para configuraciones críticas es bueno tener un buen espacio. Entonces voy a crear la de 1 gigabyte. Dije 1 gigabyte. Dije 1 gigabyte. Yo no sé por qué este trolazo a veces no me quiere escribir. Y la defino otra vez lógica y otra vez principio y otra vez dijimos que esta iba a ir en root, no está root, este no tiene directorio root, entonces no, voy entonces de una vez a montar home, entonces voy a borrar esta partición, entonces voy a dejar 10 gigas para root, para home. Perfecto. Ya me quedan 4, 7. Root no puedo montarla manualmente, no tengo problema. SRV, pues no, nosotros, pues la verdad creo que, pues esto no es tan necesario por ahora, pues no vamos a tener. Pero digamos en un servidor real, esto sí debería ser gigantesco. Sobre todo si vas a ofrecer servicios de FTP, de intercambio de archivos y similares. Y pues entonces voy a dejar así las particiones esperando que todo salga bien. Y hay algo que siempre recomiendo y mire que aquí me dio de casualidad, de pudo dar de paso. Normalmente yo digo, hay que intentar dejar siempre el 10% de espacio libre en disco. Aquí porque hicimos una partición de 50 gigas y pues eso relativamente es poco representativo. Pero si usted tiene, por ejemplo,
32 teras de espacio en disco, pues usted deja 3.2, eso le va a permitir maniobrar, ¿sí? Pero digamos que es lo ideal, siempre deja espacio libre, eso te puede salvar la vida y el empleo. He terminado de definir mis temas y digo finalizar el particionado y escribir los cambios. Si usted no hace esto, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Desea escribir los cambios, sí, continúo. Y ya él empieza a continuar la instalación. Entonces, digamos que ahí es donde ya empezamos a ver diferente, que ya no vamos a hacer la instalación que hicimos la semana anterior, que fue un siguiente finalizar, sino que aquí ya estamos haciendo algo mucho más inteligente, más personalizado, y eso es lo que usted debería planear en el momento en que toman la decisión de adquirir un servidor. Muchos de ustedes, si llegan a ejercer este cargo o el rol de admin, de ya sea de servidores, de una base de datos, pues normalmente uno cuando llega nuevo a una organización, uno le toca administrar lo que hay. Pero si en algún momento vos recomiendas o a vos te dan la oportunidad de comprar un servidor desde cero, entonces vas a tener la oportunidad de hacer esto. Es lo bueno, que si ya tuviste interacción con un servidor viejo, pues ya sabes más o menos cuánto espacio te va a ocupar cada partición y qué mejoras puedes hacer. Inclusive, pues no solamente te recomiendo pues que no te dejes asesorar exclusivamente de la IA, también hay artículos, hay papers. Yo reitero, la IA hay que usarla, la IA es interesante, pero no puede ser tampoco la única fuente de información. Hay que estarse empapando, pero si usas ChatGPT, pues también usa Copilot, usa Geminis y utiliza otras de otros proveedores que te permiten en algún momento sacar una buena conclusión y leyendo la documentación del sistema operativo, la documentación de pronto de experiencias que han tenido otros expertos, puedes terminar sacando la mejor configuración que tú pudieses obtener de tu servidor. Realmente ya uno cuando monta el servidor y todo, uno siempre después terminará diciendo, ay, yo debía haber hecho esto, yo debía haber configurado este tamaño, yo debía haber hecho este tipo de particionamiento, pero pues realmente eso no es tampoco tan problema, siempre y cuando pues no sea mucho el desfase, pero eso siempre va a pasar, uno siempre, así mismo pasa en las decisiones que usted toma en la vida, uno, así usted sea supermillonario, así Ronaldo sea Ronaldo, así Messi sea Messi, en algún momento pensarán, si yo en vez de haber pateado a la izquierda hubiera pateado para la derecha, tendría más títulos, y a la final, de eso se trata también la vida y se trata muchas veces el tema laboral, que uno trata es de equivocarse lo menos posible, que y si se equivoca, pues que por lo menos tiene como su respaldo técnico para saber en qué se equivocó y seguramente poder hacer las cosas mejor. Entonces ya después de esto, pues sigue la instalación normal que vimos, pero lo importante era que ustedes tuvieran un poco más claro, digamos, voy a dejar un momentico de compartir, que ustedes tuvieran en este caso más claro lo que es una instalación personalizada. Entonces, no sé si ustedes, muchachos, en este momento, mientras aquí va realizando la instalación, tienen alguna duda, alguna inquietud sobre los particionamientos que acabamos de hacer. Reiterando que estas diapositivas las voy a cargar al Moodle y aparte de la grabación para que ustedes tengan esto como herramienta de consulta para los ejercicios que les voy a dejar propuestos y que seguramente pues hacen parte del trabajo que ustedes deberán entregar. Recuerden que esta asignatura, cada corte tiene un trabajo teórico y un parcial. El trabajo práctico, perdón, es el que más vale. No significa que se me vayan a relajar en el momento de hacer el parcial, pero sí, obviamente, por la naturaleza de la asignatura, que normalmente, y es algo que me parece muy bacano, que
digamos que me ha tocado a mí como docente en las diferentes instituciones, normalmente siempre me tocan las asignaturas más prácticas y digamos que eso permite que yo pueda utilizar este tipo, digamos, de evaluación, donde realmente el hacer es el que cuenta más que la parte teórica sin descuidar la parte teórica. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, compañeros, en este momento. No, profe, así todo está bien. Señorita, bienvenida, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y usted, profe? Bien, señorita. Muchas gracias, Daniel, también más que claro. Bueno, qué bueno volverla a ver reincorporada no solo en esta asignatura, sino seguramente el miércoles en inteligencia artificial. Sí, señor, también. ¿Recuperada? ¿Estaba enferma? Sí, profe. Ah, Pero bueno, lo que ya no me... sea la misma virosis que me dio a mí de gripa fuerte, que eso fue para mí No, terrible. lo mío fue otra cosa. Ah, bueno, pero menos mal ya está recuperada. Sí, señor. Bueno, Bueno. entonces muchachos, pues aquí estoy terminando de instalar, voy a volver a compartir la pantalla, pues él está ya terminando de hacer la instalación. Entonces, digamos que quizás el día de hoy por esta coyuntura que hemos tenido por la contingencia, pues que ocurrió en el sistema, digamos, de acueducto, llamémoslo así, de la universidad, pues tuvimos que hacer esta sesión virtual y normalmente estas sesiones virtuales rinden más por muchas razones. Digamos que muchas veces en el aula, pues la gente se atreve más a preguntar, de pronto muchos de algunos de ustedes, pues dirá, de pronto en algún momento, pues como la grabación va a estar disponible, seguramente más de uno planteo, no, pues yo me veo esto y le pongo cuidado al profe la teoría y luego le hago la práctica, aunque a mí me gustó mucho y voy a reconocer realmente la muy buena actitud que tuvo el grupo en la sesión anterior, donde nos reímos ahí con Nicolás, nos reímos ahí con Jacobo, con Julián y todas las cantidades de cosas raras, con Andrés, con Diego, con todos, con Juan José, toda la galla que había ahí donde pues nos pasa una cantidad de cosas increíbles que uno decía, inclusive pues que me hicieron hasta bullying porque las máquinas de todos ustedes instalaron más rápido y digamos que quizás por eso esta sesión rindió más porque digamos cuando se hace paso a paso cada uno, eh, si tiene alguna duda inmediatamente dice profe y similares, pero digamos que una de las prácticas que van a hacer es que van a configurar su propia máquina, van a hacerlo, porque ya después de esto, pues vamos a comenzar ya un poco ya con el tema de comandos, pues aquí ya vamos a empezar más con los temas como de laboratorio que les había planteado, donde vamos a explicar, pero haciendo, que es como algo que me gusta y sobre eso, pues después se deja una serie de ejercicios de comandos para que ustedes vayan practicando. Y así sucesivamente, y luego vamos a ir distribuyendo, digamos, más la carga sobre los diferentes servicios y temáticas que vamos a ir trabajando durante este semestre, pues que vale la pena decir, pues ya increíblemente, después de que ya prácticamente sentíamos que diciembre, pues había recién pasado, pues tengo que informarles que esta ya es la cuarta semana de 16 y que en 4 semanas ya estaré diciendo, bueno, muchachos, nos vemos después de Semana Santa. A propósito de eso, es que aquí, mientras esto termina de instalar, deben tener en cuenta, muchachos, pues que el plan de trabajo, teniendo en cuenta hoy 23, pues que aquí, pues vamos a ver algo de comandos, vamos a empezar con algunas cosas básicas ya de administración de Linux. Pues no sé si vamos a trabajar, empezar con comandos o con creación de usuarios o cosas así, o sudoers, eso estoy por pensarlo.
Ya el 9 será el parcial, el 16 tenemos otra clase y vean, aquí ya hay festivo, aquí es Semana Santa, quiere decir que nosotros prácticamente vemos 3 sesiones, una de ellas parcial, y ya después no nos volveríamos a ver sino hasta el 6 de abril. Entonces miren que ya uno dice, estamos en abril, pues prácticamente se nos va a ir el tiempo, teniendo en cuenta que mayo también nos ofrece un festivo, entonces pues ahí se nos va haciendo corto el tiempo. Entonces digamos que esa es como la idea. Entonces aquí ya como que este man vea que a diferencia de la vez pasada, pero también hace parte del ejercicio, está mucho más rápido, pero porque cometí el error de dejar con muy poquita RAM el sistema operativo propio y VMware, la verdad, utiliza mucho el sistema operativo propio, a diferencia de VirtualBox, y por eso a mí me partió tan feo esto. Entonces aquí vemos que la instalación fue completamente correcta, no tuvimos ningún problema de espacio porque hicimos una buena configuración. Si usted hace un mal particionamiento, digamos que en un servidor no se va a notar tanto porque sí o sí el sistema operativo te va a instalar, pero cuando tenemos espacios tan pequeños, a mí me gusta este tipo de ejercicios porque te obliga a que tienes que distribuir muy bien los espacios, y si logra instalar, pues entonces quiere decir que también fue óptimo. Porque si usted con un espacio pequeño, como son 50 gigas, no distribuyes bien los espacios, cuando instala Linux, no te va a dejar instalar, se te queda pegado y finalmente no vas a poder hacer nada. Entonces aquí configuramos, reiniciamos, el hombre aquí está, entonces arrancamos con Debian y aquí ya pues este señor nos va a ofrecer, vamos a ir rematando aquí esta parte, un segundito acá, entonces voy a ingresar con root, la clave del pueblo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inicie sesión. Perfecto, voy a ingresar con la terminal. Entonces voy a utilizar un DF. Y aquí veo las particiones. Miren que, por ejemplo, aquí lo que me dice es, boot solo se llenó el 11%. Eh, digamos que esta partición lógica, que es la de raíz, solo el 19%, o sea que quedó interesantemente bien distribuido. O sea, aquí se ve que hemos hecho una distribución muy juiciosa de todo lo que nos habíamos planteado a través pues, de esto. Entonces aquí vemos que vamos bien. Esto cuando empieza a superar el 50% alguna de las particiones, es importante que usted le pare bolas y empiece a tomar las diferentes contingencias y todo lo que puedas, digamos, hacer. Entonces ya con esto, pues, ya aquí podríamos, digamos, dar por finalizada esta sesión, teniendo en cuenta pues que hemos logrado de una forma correcta pues hacer una instalación. Aquí voy a darle el famoso shutdown. Que shutdown, no, eso sería otra cosa. Entonces en un minuto se va a iniciar. Entonces ya con esto pues voy a hacer el llamado a lista, pues le repito, quizás por eso rindió un poco más de lo que normalmente hacemos, pero ahí nos fue muy bien. Entonces voy a llamar a lista. Por favor, quien me contesta abriendo el micrófono con su voz. Yo ya los conozco a casi todos, entonces si alguien me habla raro, pues ya sé que no es él y que lo está suplantando. Entonces, de todas maneras, colocaré la falla. Y una vez voy revisando, pues, quiénes están realmente matriculados en esta. Reitero, aprovechando que esto va a quedar grabado, persona que no está en la lista, yo no le puedo guardar nota, ni espere que se la guarde porque no está permitido. Entonces, en ese sentido, pues quiero que lo tengan claro.
que eso fue de los acuerdos que hicimos, y así usted venga, pues no podrá acceder a ninguna nota, pues se verá con el conocimiento, pero no podría aprobarte ni generarte ninguna calificación. Entonces comencemos. Jacobo Agudelo Acevedo. Presente, mi profe. Gracias, feliz noche. Igual. Diego Andrés Carmona. Presente, profe. Listo, buenas noches, Diego. Cordial saludo. Bueno, lo mismo, profe. Gracias. Julián Andrés Cuellar Alzate. Presente. Listo, Julián, feliz noche. Igualmente. Andrés Felipe Escobar Duque. Presente, profe. Feliz noche, Andrés Felipe. Hasta luego, profe. Gracias. Nicolás García Vélez. Presente. Gracias, Nicolás. Que tenga una linda noche. Marco Joanis Hurtado Restrepo. Marco Joanis. La Rota Silva Juan Miguel. La Rota Silva. Montoya Espitia Juan Manuel. Presente. Gracias. Presente. Gracias, compañero. Mosquera Hurtado Jarlinson. Presente, profe. Perdón. Gracias, Jarlinson. Muñoz González Erika. Muñoz González. Bueno. Juan Andrés Piedradita González. Ah, bueno, Juan Miguel me dijo es que no le sirve el micrófono. Bueno, listo. Piedradita. Nota. Rápida Parra Paula Andrea. Presente, profe. Gracias. Feliz noche. Igualmente. Y Rentería Sánchez Juan José. Presente. Gracias, Juan José. Una feliz noche. Igualmente, feliz noche, profe. Bueno, señores, no siendo más y siendo las 7:57 de la noche, doy por finalizada esta sesión en línea. Les agradezco a todos ustedes su presencia y nos vemos en la próxima clase. No se les olvide dar like y suscribirse a mi canal. No, mentiras. Eso sería en otra instancia. Bueno, señores, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Pronto. Hasta luego, Hasta luego, profe. Profe, una pregunta. Señor, Más o menos, ¿en cuánto tiempo usted subiría esa grabación? yo aspiro y espero esto termina de renderizar más o menos en Teams 30 minutos. Yo creo que si me queda forma la subiría esta misma noche. Ah, listo, profe. Bueno, señor, Bueno, Listo, profe, hasta yo luego, también profe. lo molesto. hágale, Julián, cuénteme. El horario para el semillero. Pues no sé Sí, si señor. al final se quedó el martes, pero estábamos entre 2 a 4 o 4 a 6. ¿Cuál le conviene más, profe? Uy, 4 a 6 de lejos. 4 a 6, ok. Entonces yo pongo ese y bueno, no van a poder ir todos, pero ¿qué debe hacer? Ah, bueno, mijo. Y lo otro son sobre los temas. Yo ya puse unos en el Ah, Drive bueno, voy a ese. mirarlos. Pues son temas muy sencillos, pero la verdad son muy bacanos. O sea, uno trabaja con ellos increíble. Y no era solo eso. Ah, Solo listo, eso. manito, muchas gracias. Voy a revisar entonces el Drive y me voy a poner al tanto del tema. ¿Listo? Listo, profe. Igual, muchas gracias. Hasta Lo luego. mismo, papá, que estés muy bien. Listo. Hasta luego. Chao, chao.